presentación en castellano, porque hay muchas personas que han venido de todas partes. Aquí hay quien ha venido desde Álava, desde Bilbao, desde el sur, desde todas partes, con lo cual pues vamos a hacerlo en castellano. Y gracias por acompañarnos. Hace unos años tuvimos la oportunidad de encontrarnos aquí también, bueno, no en esta biblioteca Pilarín Vallès, sino en la Joan Triadú, para hablar del primer libro de Josep María, La meditación, tu fuente de poder. Y hoy volvemos a encontrarnos. Yo recuerdo que ese día a Josep María se le escapó una frase que, respondiendo a una pregunta que decía, en este primer libro, y yo dije, tate, lingüista que es una, dice, primero obliga a segundo. Y le dije, bueno, pues a ver cuándo tenemos el segundo. Y el segundo ha llegado. Igual viene un tercero luego. Será la última pregunta, ¿eh? O sea, eso ya os lo digo ahora. Y tengo la sensación de que este libro, de alguna manera, es un paso más. Porque supraconciencia, las claves de la realidad, trata temas importantísimos. La conciencia, la realidad, el origen, el sentido. Y hay algo que me ha sorprendido y me ha encantado. Y es que Josep María habla de todos esos temas sin alejarse nunca de la experiencia humana cotidiana. Y eso es algo que tiene muchísimo valor. Porque parte de algo que aparentemente es muy sencillo, lo que se ve por la ventana, el fluir de un río, la observación de una llave, un instante de silencio, algo que absolutamente todos hemos vivido en nuestras vidas cotidianas. Y desde ahí fluye a un devenir de preguntas profundas y de reflexiones que le llevan a unificar y a hablar de la cotidianidad hacia la meditación y de la meditación a la física cuántica. No siempre. Cuando no hace eso, hace de la cotidianidad a la física cuántica y de la física cuántica a la meditación. Aquello de la propiedad conmutativa que aprendíamos en el cole con las mates, pues exactamente lo mismo. Y se pregunta muchas cosas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué es la conciencia? ¿Aquello que experimentamos en ciertos estados de silencio interior tiene alguna relación en cómo la física contemporánea empieza a describir la realidad? Y otra cosa que me ha gustado mucho del libro es que hay un momento en el que dice, la diversidad no contradice la unidad. Y dices, oño, ¿y eso? Si hay diversidad, pues aquí hay muchas cosas, ¿no? Pero no. Y luego lo explica y lo celebra y tú dices, anda, pues es así, es verdad. Y siempre dice que detrás de todo lo fragmentado, aunque esté fragmentado, puede existir una coherencia interna que hace que esa unidad se construya. Y eso me ha impactado, ¿no? Porque ciencia y experiencia interior a veces pensamos que son mundos separados. Y en realidad lo que él te muestra en este libro es que son mundos totalmente comunicados, pero con un lenguaje distinto. Entonces esto te ayuda mucho en la vida cotidiana, ¿no? Y todo esto lo hace desde la experiencia personal, por eso parte de la vida cotidiana, pero no lo hace no de una forma dogmática, no, de una forma dogmática, sin la voluntad de convencernos, sino simplemente
desde la invitación a escuchar, a mirar, a observar, a detenerte en aquello que ves en tu vida cotidiana cada día. Y nos invita a hacernos preguntas. Pero luego ya volveremos al tema de las preguntas. Ya al final, después de que Alex haya hablado, y tengo ahí unas cuantas preguntas que seguro que contestarán perfectamente. No es ningún examen, ¿eh? Y entonces, hoy lo que tenemos es la suerte, la inmensa suerte de contar con Alex Rovira, alguien muy especial. Y hablar de Alex Rovira es hablar de una de las voces más reconocidas y respetadas en el ámbito del desarrollo humano, del liderazgo consciente y la reflexión sobre el sentido de la vida. Para los que no lo conozcáis, que creo que no debe haber nadie que no lo conozca, es escritor, empresario, economista, conferenciante internacional y autor de una obra extensa que ha acompañado a millones de personas de todo el mundo y ha sido traducida también a decenas de idiomas. Muchos lo conocéis sin duda por La buena suerte, La brújula interior, La buena crisis o más recientemente Tu mentalidad buena suerte. Esta todavía no la he leído, pero caerá uno de estos días. Entonces, lo que he leído sobre este último libro tuyo es que profundizas en cómo la actitud, la mirada y las decisiones condicionan nuestra vida mucho más de lo que imaginamos. No lo dudo en absoluto. Y estoy segura que para muchos otros, y aquí me incluyo yo, hay otro lugar desde donde sentimos que Alex nos ha acompañado durante muchos, muchos años, y es el programa L'Ofici de Viure de Catalunya Radio, dirigido por Gaspar Hernández. Durante mucho tiempo compartió reflexiones sobre la vida, las emociones, el propósito, todo aquello que realmente importa, y lo hacía siempre desde la cercanía, la claridad y la humanidad. En los últimos años también ha dado un paso creando la Escuela de Transformación Vital, un espacio de formación y acompañamiento pensado para ayudar a las personas a conocerse mejor, a crecer y a afrontar los cambios profundos de la vida desde un trabajo personal, serio y sostenido. Y creo que por eso es también tan natural su presencia aquí y, claro, además ha sido él quien ha prologado supraconciencia, las claves de la realidad, con lo cual va a tener muchas, muchas cosas a contarnos. Y aquí, Alex, es un placer auténtico tenerte entre nosotros, y tengo una pregunta para ti, que es, cuando leíste este libro, ¿qué sentiste que tenía de especial, de singular o de diferente? ¿Tienes la palabra? Pues comenzamos por eso. Venga. Bueno, amigas y amigos, amigas y amics, molt bona tarda, muy buenas tardes. Es un gran goig estar aquí avui, una gran alegría, con un amigo muy querido, con una persona muy querida, con personas muy queridas. Fuimos a comer hace unos meses y Josep María me dijo, tengo algo que quiero enseñarte. Y entonces fue al maletero de su coche y sacó un manuscrito. Y me contó. Y lo ojeé, lo empecé a ojear. Y claro, ya son 30 años escribiendo y leyendo mucho, bueno, más de 30. Y cuando aquello que lo lees en diagonal, lo miras un poco, te detienes y dije, wow, esto de verdad, y no lo digo por decir, aquí hay algo extraordinario, hay algo realmente distinto, cercano a la vez que riguroso, profundo a la vez que amable, extraordinario. Hasta tal punto que tuvimos un diálogo donde le dije, vamos a pasear un rato, y fuimos con nuestras respectivas mujeres a caminar, aquí en Taradell, aquí al costat mateix. Y yo le decía, mira, tienes dos opciones, la autoedición, que ha sido finalmente la que ha elegido, pero aquí alguna editorial de calibre potente como Kairos o Paidós, es decir, sellos que publican libros, autoras y autores, Ken Wilber, por ejemplo, ¿no? de
de gran calidad, este libro le interesaría. Él hizo su reflexión, optó por la autoedición y agradezco el privilegio que me brindó de escribir prólogos. Yo ya no escribo prólogos, porque escribir un prólogo es por lo menos, si lo quieres hacer bien y con un libro así, 2 semanas de trabajo. Entre que lo lees, lo preparas, lo dejas dormir 48 horas y vuelves, pero este libro para mí es un honor haberlo prologado. Y voy a hacer algo que nunca he hecho. Voy a leer el prólogo. Porque estuve mucho tiempo para pensar cada palabra que puse en el prólogo y porque creo que no puedo decir nada más de lo que dejé escrito. Entonces, espero no aburriros, pero voy a leer el prólogo. Son unos 15 párrafos, cortos, porque el primero salió muy largo y dije, qué peñazo, no se lo merece. Vamos al grano. Et sembla bé? ¿Me das tú? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Hay libros que nacen del estudio, otros de la experiencia. Y luego están aquellos escasos, valiosos, que nacen de una convergencia tan profunda entre ambos que resulta imposible separar lo aprendido de lo vivido. Este libro de Josep María Clopés pertenece a esta última estirpe. Conozco a Josep María desde hace años, he sido testigo de su dedicación silenciosa, de su rigor sin estridencia, de esa coherencia poco frecuente entre lo que una persona dice, lo que piensa y lo que hace. No es un teórico de la conciencia que habla desde la distancia del concepto. Es alguien que ha recorrido paso a paso el camino que aquí describe, y eso se nota en cada página. Supraconsciencia, las claves de la realidad es un libro audaz. Lo es porque se atreve a hacer algo que muy pocos intentan. Poner en diálogo la física más avanzada con la experiencia meditativa más honda. No como metáfora, no como adorno intelectual, sino como exploración genuina de un territorio donde ambos lenguajes parecen señalar hacia el mismo centro. Y lo hace con una honestidad que desarma. Josep María no fuerza equivalencias, no pretende demostrar la consciencia con ecuaciones ni reducir la ciencia a espiritualidad. Su propuesta es más sutil y más valiente: reconocer correspondencias estructurales profundas entre el mundo que la física describe y el mundo que la meditación revela, sin confundirlos, sin traicionarlos. El resultado es una obra que se lee como un viaje que comienza en la materia, o más bien en la ilusión de la materia sólida, y nos va llevando con pulso firme y mirada amplia hacia los campos cuánticos, las simetrías fundamentales, el vacío que no está vacío, la emergencia de la complejidad y finalmente ese silencio interior donde la conciencia se reconoce a sí misma. He leído estas páginas con la misma disposición que el propio autor recomienda, despacio, sin exigir conclusiones inmediatas, dejando que ciertas ideas decanten por dentro antes de seguir adelante. Y puedo decir que el libro cumple lo que promete. No intenta convencer, acompaña, abre un espacio, te invita a mirar de nuevo. Hay un momento en el texto en el que Josep María escribe que la ciencia muestra cómo se organiza el mundo exterior y la meditación muestra cómo se organiza el mundo interior. Que este libro quiere acompañarte a descubrir que esos dos mundos nunca estuvieron separados. Esa frase contiene en pocas palabras el corazón de toda la obra. Me conmueve además la biografía que late detrás de estas páginas. Más de 40 años de práctica meditativa, décadas de enseñanza, un tránsito profesional del mundo corporativo al desarrollo del potencial humano y sobre todo una experiencia interior sostenida que no busca protagonismo sino servicio. Porque este no es un libro de autoafirmación, es un libro de entrega. El prefacio nos cuenta que la semilla de esta obra germinó en una librería de París, maduró en un mes de silencio en Chile y encontró su forma definitiva tras una entrevista en la radio que actuó como chispa. Hay algo profundamente humano en este proceso. La vida no avisa cuando va a abrir las puertas, solo pide que estemos atentos para cruzarlas. Lo que este libro propone no es una teoría cerrada, es una invitación a habitar la pregunta, a sostenernos en la incertidumbre fértil de quien sabe que la realidad es siempre más amplia que cualquier descripción parcial. Y eso, en un mundo que exige certezas rápidas, es un acto de coraje intelectual y espiritual. Ya queda poco.
José María nos recuerda algo que la prisa nos hace olvidar, que todo lo esencial ocurre en silencio, que la solidez del mundo es una ilusión útil, que la consciencia no es un subproducto del cerebro, sino un fundamento de la realidad, y que dentro de cada uno de nosotros existe un espacio que no necesita ser construido, solo reconocido. Me ha impresionado especialmente cómo el autor logra hacer accesible lo complejo sin simplificarlo. Los pasajes dedicados a la física cuántica, a la cromodinámica, a la ruptura espontánea de la simetría o a la neurofisiología de la meditación están escritos con una claridad que no traiciona el rigor. Y eso solo se consigue, o solo lo consigue, quien ha comprendido de verdad lo que intenta transmitir. El libro también nos ofrece algo poco habitual, una sección matemática que no pretende demostrar la supraconciencia, sino mostrar que ciertos formalismos de la física, el lagrangiano, la integral funcional, los atractores, comparten una arquitectura estructural con la experiencia contemplativa. Es una apuesta intelectual de primer orden, honesta, delimitada y fecunda. 3 párrafos. Decía David Bohm que la noción de entidades independientes es, en última instancia, una abstracción, que la realidad es una totalidad indivisa en movimiento. Este libro hace suya esta intuición y la desarrolla con paciencia, con fundamento y con belleza. Creo, sinceramente, que Supraconciencia, las claves de la realidad, es una obra necesaria. Necesaria para quienes buscan un puente entre ciencia y conciencia. Qué bonito juego de palabras, ciencia, conciencia. Para quienes intuyen que la vida esconde una profundidad que no sabemos nombrar. Y para quienes sencillamente necesitan que alguien les recuerde que la luz que buscan fuera siempre estuvo dentro. José María ha escrito este libro desde el silencio y para el silencio. Desde la experiencia vivida y para la experiencia por vivir, desde la ciencia que ilumina hacia la consciencia que transforma. Es, en el sentido más hondo de la palabra, un regalo. Ojalá estas páginas te encuentren en el momento justo y ojalá, al cerrar el libro, algo en ti reconozca lo que siempre supo. Alex ha citado varios momentos del libro y uno de ellos se refiere a la ruptura espontánea de simetría. Los que estuvimos en el retiro hace un par de semanas, en uno de los momentos que estábamos debatiendo y hablando, leímos este fragmento. A veces, el momento decisivo no es el equilibrio, sino su mínima ruptura. Basta observar un objeto perfectamente inmóvil, una aguja en equilibrio, una gota suspendida a punto de caer, una pelota situada exactamente en la cima de una colina. Mientras todo permanece simétrico, no ocurre nada. Pero basta una perturbación imperceptible, un soplo, una vibración, una inclinación mínima para que el sistema elija una dirección, no porque alguien lo empuje, sino porque permanecer en la perfección absoluta resulta, paradójicamente, estéril. He reconocido ese mismo gesto en la meditación profunda. Cuando la mente alcanza un silencio completamente homogéneo, sin referencias ni diferencias, la experiencia parece detenida en una plenitud sin forma. Y, sin embargo, para que algo pueda vivirse, para que la conciencia se reconozca, ese equilibrio debe ceder levemente. Aparece una primera distinción, una orientación sutil, un punto desde el cual la experiencia comienza a desplegarse. No es una ruptura violenta, sino una elección silenciosa. La física moderna describe ese gesto con una precisión sorprendente. Existen leyes profundamente simétricas que, al expresarse en el mundo real, dan lugar a estados que ya no conservan esa simetría. La ruptura no viene impuesta desde fuera, emerge desde el propio campo cuando ciertas condiciones se cumplen.
en ese tránsito de la simetría indiferenciada a la forma concreta, se juega uno de los principios más fecundos de la naturaleza. Este es un ejemplo de lo que os decía, que partiendo de una reflexión de lo que se ve en la vida cotidiana, pasa a la meditación y de la meditación a la física cuántica. Entonces llegó el tiempo de las preguntas. ¿Qué pasó para que sintieras, aunque Alex lo ha apuntado, para que sintieras que había llegado el momento de escribir este segundo libro? ¿Y qué pregunta estabas intentando responder? Bueno, primero me gustaría saludaros. Muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias por venir por un día muy importante en mi vida. Y sé que hay personas que habéis venido de muchos lugares de Cataluña y otros que venís de otras partes de España. Es un esfuerzo enorme venir hasta Vic y acompañarme en este momento para mí tan importante. También quería dar las gracias a tu Àngels, ¿no? por el esfuerzo, por moderarlo también, y a mi amigo Alex Rovira por su amistad, su sensibilidad y su apoyo. Siempre. Muchísimas gracias. A ver, antes de responder a tu pregunta, si acaso luego me la repites de nuevo. Sabía que eso iba a pasar, o sea que... Conozco a muchas personas de aquí, tal vez hay algunas que para mí son nuevas, pero la mayoría pues, son personas que conozco. Yo llevo practicando meditación, como sabéis, muchísimos años, aunque mi carrera profesional pues, ha sido durante muchos años en un entorno altamente ejecutivo y ya tengo buenos amigos aquí que hemos trabajado juntos. El tema de la meditación era algo muy profundo que yo tenía, que me apoyaba, y luego pues hace unos 20 años pues empecé a hacer formación debido a que mucha gente pues sobre todo compañeros de trabajo, ¿sabes? Colaboradores y tal que me preguntaban, y entonces ahí empezó un poco esta andadura, ¿no? De decir, oye, este conocimiento que de alguna forma tú estás teniendo, pues por favor, ¿por qué no la compartes, ¿no? Y así nació esa iniciativa de empezar a formar. Llevo unos 20 años formando, los últimos 12 totalmente dedicado a ello. Estaba mirando el otro día un poco mis registros de personas que se habían formado conmigo y había más de 8.000 personas. Es cierto y tengo que reconocer que no todo el mundo ha llegado a la meditación por el tema de la supraconciencia. Algunas personas sí, pero realmente dentro de lo que sería una campana de Gauss, probablemente es gente que está muy, muy en la esquina de la campana. La mayoría de las personas tengo que reconocer que se han acercado a la meditación por temas muy pragmáticos, por temas de estrés, de fatiga, de tensión, de falta de control emocional, de pérdidas de equilibrio. Vivimos en un entorno altamente exigente, que pide respuestas muy rápidas, que además hay cambios continuos, que hay incertidumbres y las personas pues padecemos, ¿no? Y entramos en entornos tal vez incluso de desequilibrio. Y muchas personas muchas de las que estáis aquí pues seguramente reconocéis este punto, ¿no? De que en un momento determinado pues llegas y dices, oye, esta meditación igual me puede ayudar, ¿sabes? Pero que la aproximación viene a ser muy pragmática. Y es cierto que la mayoría, y en mi caso también hubo algo de esto, ¿no? Aunque es un poco más complejo porque había también una investigación espiritual, pero también hubo sus momentos de crisis, de fatiga, de tensión, ¿no? y me encontré con algo, ¿no? que abordaba ambas cosas. Pero quiero hablaros de esto, hacer esta introducción, porque al cabo de unas semanas, al cabo de unos primeros 2 meses de practicar meditación, todo el mundo te dice, ostras,
tengo una mejor gestión de mi estrés, mira, la ansiedad que tenía ha desaparecido, incluso hay gente que me dice que duerme mejor, ¿sabes? Así que todos estos efectos tan positivos de gestión del estrés, de la angustia, la recuperación de la energía, el descanso, porque tiene muchos beneficios, ¿no? Esto es cierto que es así, pero ocurre algo más muy interesante, que al margen de todo esto, las personas siguen practicando meditación porque descubren que hay algo más dentro de sí mismo. Hay algo que les sostiene, que va más allá de la gestión del estrés o del autocontrol. Hay algo como una serenidad, una paz interior, una coherencia, un estado de unidad que empiezan a sentir y que empiezan a ver cómo emerge. Es algo que les sostiene más allá del ruido diario. Y cuando escribí mi primer libro, La meditación, tu fuente de poder, era un libro necesario que yo lo tenía que hacer, tenía una parte íntima, pero sobre todo era un libro de divulgación, un libro para explicar, pues bueno, qué es la meditación y cuál es el impacto que hay en la meditación en la vida cotidiana, ¿no? Desde el punto de vista pues, de los cambios a nivel de potencial mental, a nivel de relación con el entorno, incluso a nivel de salud. Y para ello, pues, es un libro que tardé 8 años en escribir. ¿Por qué? Porque para poder hablar de cambios, para poder hablar de cuál es el impacto que tiene la meditación, tienes que medirlo. O sea, tuve que hacer todo un proceso de medición, de cambios y registrarlos para entender dónde había cambios en la vida, ¿no? Entonces, poco a poco fui teniendo como una gran estadística de qué es lo que sucedía cuando la gente practicaba meditación y en qué se traducía a nivel de potencial mental y a nivel de salud y a nivel de relación con el entorno. Esto por un lado. Pero claro, si hay cambios de este calibre, alguna cosa tiene que suceder a nivel neurofisiológico y de salud, en profundidad. Entonces empecé a medir el comportamiento del cerebro durante la meditación, antes, durante y después de la meditación. Y por eso tardé tantos años en recuperar, en tener la información para realmente comprender que lo que ocurre a las personas cuando meditan no ocurre solo y única exclusivamente a nivel mental, sino que ocurre a nivel fisiológico y neurofisiológico. Y hay cambios muy poderosos a nivel estructural en el cerebro. En el primer libro también hablaba de un diálogo entre ciencia y conciencia, porque hay preguntas fundamentales, ¿no?, que nos hacemos como seres humanos. ¿Qué hay más allá de nuestra biografía, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, ¿no? Cuando esto se calla, ¿qué permanece? Y permanece un fondo que sostiene realmente lo que somos, ¿no? Entonces, veréis, cuando yo tenía aproximadamente unos 19, 20 años, después de pegarme bastantes bofetadas y pasar por algunas crisis, hubo un momento en que pensé que todas las preguntas y todas las respuestas estaban dentro de nosotros mismos. Era muy jovencito. Pero tuve esa intuición. Dije, oye, es que esto no va de mirar hacia afuera, esto va de mirar hacia adentro, porque todo empieza con nosotros y acaba con nosotros. Y esa intuición me hizo decir, oye, yo creo que tengo que hacer meditación. Tengo que hacer esta mirada interior. Y a la vez que hacía esa mirada interior, entonces me encontré con las mejoras, con ese nivel de equilibrio, de orden, ¿no? Mi vida mejoraba, pero luego fui entendiendo que había algo más profundo que me sostenía. Unos niveles de coherencia, una sensación de espacio sin bordes, ¿no?, de silencio interior, de claridad mental que emergía, ¿no?
y que me permitía afrontar los retos con una inteligencia que ni siquiera había soñado en aquel momento, que podía emerger. Simplemente veía las cosas, ¿no? Y entonces empecé a escuchar algunos científicos que decían y hablaban de una cosa que se llama el campo unificado de la ley natural. Y hablaban de un campo del cual todo emergía. En aquel momento me resonó mucho, pero dije, esto tiene que ir por ahí, ¿sabes? Y seguí esa intuición, pero no lo sabía explicar. Este libro ha necesitado 40 años para escribirlo. Y escribir un libro, Àngels, un poco volviendo a tu pregunta, no te levantas y lo escribes. Te das cuenta que, como todo en la vida, funciona por procesos. Así que hay un proceso que se va construyendo a lo largo de todo este periodo, ¿no? A lo largo de 40 años. Y en mi primer libro ya lo empecé a abordar. Empecé a abordar ese diálogo entre lo que es la filosofía o el campo de la conciencia y el campo de la ciencia, ¿no? Que en el fondo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la realidad. ¿Cómo se describe la realidad? ¿Y qué es la realidad? La realidad es todo lo que vemos, es todo este tinglado. Tú, yo, la vida en este planeta, el sistema solar, la galaxia, el universo entero. Y claro, la ciencia, y en este caso la física y la física cuántica, se dedica a describir la realidad en profundidad. Pero claro, tú dices, bueno, es que esta mesa es sólida. En este nivel es sólida para nosotros. Pero los físicos te dicen, no, pero esto no es sólido, ¿eh? Hombre, pero claro que es sólido. Mira, fíjate, aquí se aguanta me puedo apoyar, la silla me sostiene. Bueno, ¿qué es la realidad? Es un compromiso entre lo que es y lo que nosotros experimentamos. Y la física te dice, no, es que esto, si lo miras en profundidad, no es sólido. Son campos de vibración que emergen de un campo más fundamental. Y esto a mí me pareció fascinante y me resonó mucho porque la descripción que hace la física moderna sobre la realidad y la descripción que hacemos, los que experimentamos el campo de la conciencia, te das cuenta de que las propiedades que describe la física sobre el fundamento de la realidad y el comportamiento de las leyes de la naturaleza resuenan profundamente con las propiedades que describen el estado de conciencia pura. Así que este libro no nace de un día, nace de un proceso que se va gestando a lo largo de 40 años. Y a través de un profundo estudio, al final, a lo largo de estos años, la meditación ha sido como un laboratorio personal, ¿sabes? Un laboratorio de estudio de la estructura de la conciencia. Y con ello, a medida que he ido estudiando, porque soy persona que soy curioso, tengo interés, domino algunas disciplinas que me han enseñado mucho. Por ejemplo, tengo amigos aquí que se dedican a la astronomía y a la astrofotografía de cielo profundo. Y son cosas muy impresionantes, porque cuando tú quieres ver una galaxia, pues es ver cosas muy, muy invisibles, ¿no? Una luz muy tenue que está en el cielo, ¿no? Entonces, para verlo se tiene que crear unas condiciones. Para observar el campo de la conciencia que sostiene nuestra vida, tenemos que crear unas condiciones también. Bien, todas estas vamos a decir, paralelismos, ¿no? Son, si te fijas, ¿no? Porque si te fijas en el día a día, porque también hacías una pregunta sobre que hay muchos capítulos que empiezan con cosas sencillas, si estás atento, la realidad la manera en que se comporta la naturaleza en su nivel más básico traspasa todas las estructuras de la realidad. O sea, que si te fijas, al final empiezas a reconocer cómo funciona la naturaleza a todos los niveles, ¿no? Y cómo traspasa toda la estructura.
La meditación es un laboratorio de análisis profundo de la conciencia. Y cuando la mente se calla, cuando realmente hacemos que la mente se calla suficientemente, entonces nuestra percepción se centra en algo que ya no tiene límites. Y empiezas a sentir el campo, a ver el campo de la conciencia, un espacio sin bordes, el tiempo se diluye, desaparece, hay una claridad suprema, de ahí emerge la inteligencia creativa. El ser humano tiene la capacidad de tocar el fondo de la ley natural. Tiene la capacidad de tocar la inteligencia creativa de la ley natural. Pero no nos lo han explicado. No nos han enseñado a utilizar el enorme poder de los recursos físicos que tenemos, la mente, el sistema nervioso y nuestra fisiología, para tocar el campo profundo de la ley natural que reside dentro de nosotros mismos. Esto es algo extraordinario. Y os voy a decir algo. Es la base de la revolución de la sociedad. Porque habrá una nueva revolución y va a ser la revolución de la conciencia. Ya no será lo que nos dicen, sino como nosotros funcionamos desde ese nivel. Aprender a funcionar desde el campo de la conciencia, no desde el campo de la mente, ni del campo de las ideas, ni del intelecto, sino desde el campo de la conciencia es la nueva revolución. Porque en el nivel de la conciencia pura está el nivel de todo el conocimiento. Porque estamos tocando ese nivel. ¿Y cómo lo podemos tocar? Pues lo podemos tocar porque estamos diseñados sobre la base de la ley natural. Y en nuestro cerebro hay tantas neuronas como estrellas hay en esta galaxia, un número exponencial superior de conexiones nerviosas. Tenemos la capacidad de tocar el campo de la ley natural. Esto es la dignidad de la vida humana, pero no nos lo han contado. Este libro es un libro que profundiza en la experiencia. Mi primer libro hablaba del valor de la meditación, a través de la meditación. El valor de la experiencia y cómo eso se trasladaba pues, a nuestra vida cotidiana. Este libro es muy profundo, este libro es un libro de profundidad sobre la propia experiencia. Y lo que dice la física cuántica sobre cómo está estructurado, cómo se comporta el campo unificado de la ley natural. Y poco a poco, a ver, aquí hay una línea muy, muy fina que jamás traspaso en el libro, que es que no mezclo los conceptos, son lenguajes distintos. No estoy diciendo que la física cuántica hable del campo unificado como si fuera la conciencia. Esto no lo estoy diciendo. Estoy diciendo que lo que dice la física cuántica sobre cómo está estructurado el campo unificado y el comportamiento de las leyes fundamentales de la naturaleza y las propiedades, ¿no?, resuenan con las propiedades que uno percibe a través de la exploración de la conciencia. Y ahí lo dejo, que cada uno saque su idea, ¿no? Pero son dos lenguajes que apuntan a un mismo fondo. Y lo hago con muchísima profundidad porque es algo que realmente necesitaba hacer. Es algo que quería hacer. Había soñado escribir este libro, pero jamás hubiera pensado que hubiera sido capaz de hacerlo. Al final lo he conseguido hacer. Se dieron las condiciones para que esto sucediera. Pero forma parte de todo un proceso. Y creo que es una gran aportación, y para las personas que a lo mejor pues, meditáis, claro, las personas que meditáis, que tenéis una experiencia meditativa, que alcanzáis ese nivel de silencio interior donde empieza a disolverse el espacio y el tiempo, y te encuentras con un campo de unidad, de coherencia, sin bordes. Muchas veces es difícil explicar esto. Te das cuenta que es algo que sostiene tu vida,
pero ¿cómo lo explicas? Cuesta. Entonces, la gente, las personas que hacéis meditación y que habéis tenido esta experiencia, encontráis un lenguaje estructurado a través del campo de la ciencia, a través de la física, como los físicos han llegado a un nivel que casi parece poesía lo que explican. Pero describen el comportamiento de la naturaleza, la estructura de la naturaleza, desde un nivel que para vosotros os encontraréis reflejados. Descubriréis que todo ello os resuena. Descubriréis que esas propiedades de unidad, esas propiedades de coherencia, de atemporalidad, de estructura, fuerza de integración, de inteligencia creativa, de reverberación interior, todas estas propiedades que describe claramente como propiedades fundamentales del campo unificado, veréis, los que meditáis lo experimentáis con la práctica de la meditación. Y para las personas que, por ejemplo, no hacen meditación, yo creo que esto es realmente importante. También puede aportar mucho este libro. Y puede aportar porque, mira, no es un libro que te plantee que tengas que creer en nada. Ni hace ningún dogmatismo, ni tienes que hacer ningún acto de fe, ni ningún tipo de, ¿cómo decir?, de alineamiento con ideas, ¿no? Es un libro que no da respuestas, te propone preguntas sobre qué es la realidad. Y te dice, mira, hay dos lenguajes. Hay un lenguaje de la física, y mira, los físicos dicen que esto es la realidad, y así se describe, y hay otro lenguaje que es a través de la conciencia, a través de la experiencia. Y luego hay una metodología que es la meditación, que te permite profundizar en ese nivel de la experiencia. Pero no te propone un acto de fe, no te propone un dogmatismo, no te propone que tengas que creer en nada. Habla sobre la realidad. Y no hay nada cerrado, porque todo son preguntas. Y es un libro que no lo vas a leer un día y lo soltarás en la estantería. Es un libro que lo vais a leer 20 veces, porque es un libro que simplemente te acompaña y que es necesario releer y releer y releer, porque cada vez que volváis sobre los pasos, tendréis más respuestas y mejores preguntas. No es un libro cerrado. Por eso es un libro que no da una respuesta, sino que es un viaje, como decía Alex, ¿no? Sí, un viaje, y por eso se escribió con 9 partes más 2 anexos. En este sentido es un libro muy profundo. ¿Qué más os podría decir? Bueno, deja que preguntemos, que si no, aquí la moderación se queda en nada. A ver, acaba de decir que ha pasado muchos años estudiando. Cuando leáis el libro vais a alucinar, porque va poniendo notas a pie de página, pero las pone todas al final de cada capítulo. Y allí te pone la nota y te hace la cita bibliográfica. Pero es que en toda la bibliografía es una bibliografía no comentada, no, hiper comentada. O sea, de cada libro que está sacando alguna información, te da una información allí valuosísima, con lo cual muestra claramente esos años de estudio que ha pasado antes de poder empezar a hacer este libro, que yo aluciné cuando vi la bibliografía, porque te aseguro que ni en una tesis doctoral
No, pues aún no se hace, por eso hice autoedición, porque si lo llevo a una editorial me dicen, no, para nada. No, a ver, ya te digo que te hubiesen cortado gran parte de la bibliografía, como mínimo los comentarios de la bibliografía. Sí, pero los comentarios son muy importantes. Por eso lo digo. Para los que realmente tengáis interés, y además está hecho de manera muy deliberada, porque cada parte tiene su bibliografía y cada cita está comentada. Y esto para mí es muy importante, porque pone al lector en situación de comprender aquello que está leyendo, de dónde sale o qué lo apoya, y realmente no es una cita, sino que es un comentario extendido, y algunas es verdad que son largas, ¿no? También. No, pero que son valuosísimas. Sí, yo creo que sí. Son muy valiosas. A ver, aquí en tu primera intervención te has cargado 1, 2, 3 de mis preguntas ya. Con lo cual ya has explicado por qué era importante para ti empezar a partir de la cotidianidad, de lo que era más a diario. Entonces, vamos al concepto central del libro. Si tuvieras que explicarle a alguien en 2 minutos, todo un reto, que lo conocéis, ¿qué es la supraconciencia? ¿Cómo lo harías? Y, sobre todo, ¿estamos hablando de algo extraordinario reservado para unos pocos, eso de la supraconciencia, o es algo potencialmente humano y al alcance accesible para todo el mundo? Bueno, yo creo que lo he comentado esto. Pero bueno, en todo caso... pero ahí es donde tienes que darle más. Va. Lo repito. El libro habla de supraconciencia. ¿Qué es la supraconciencia? Es la experiencia humana de un nivel más allá del pensamiento. El estado de conciencia pura. A ese nivel te encuentras con que la fragmentación desaparece. Es un estado de silencio interior, de claridad profunda, de pura conciencia, que sostiene toda nuestra existencia. Y de ahí emerge nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y lo proyectamos en nuestra vida. Te voy a interrumpir. Hace unas semanas estuvimos en La Scala hablando de supraconciencia. Y diste unos ejemplos muy claros de cómo vivíamos la supraconciencia en nuestra vida cotidiana. Sí. Sí. Sí, todos habéis tenido la experiencia de la supraconciencia. Todo el mundo la tiene. Simplemente porque pertenece al ser humano, a nuestra capacidad de experimentar esos niveles tan finos de la existencia. Muchas veces lo habéis experimentado en momentos, yo qué sé, pues podéis estar igual paseando por el campo, subís a una montaña, mirando el mar, o tal vez planchando, o simplemente tomándote una ducha. Momentos en donde desaparece el espacio y el tiempo, donde ni siquiera podrías decir el género que eres, ¿no? Simplemente son momentos de pura existencia. Es una experiencia de pura autoconciencia, de conciencia pura. Y es algo que pertenece simplemente a la dignidad del ser humano, ¿no? La capacidad que tenemos de abrir la experiencia a un nivel más allá del pensamiento. Porque cuando borras todos los pensamientos, todas las emociones, toda esta biografía que tenemos, ¿qué es lo que nos sostiene? La pura existencia. Ahí es donde yo creo que estamos realmente en conexión con el campo unificado de la ley natural dentro de nosotros mismos. Reconocer esa experiencia es la experiencia de la supraconciencia.
Dicho esto, luego viene la meditación, porque la meditación es una herramienta, una metodología para acceder a esa experiencia de manera regular y traerla a nuestra vida, porque la clave no está simplemente en abrir la experiencia a ese nivel, sino aprender a funcionar desde ese nivel. Bueno, me ibas a por... ¿Te he contestado? Más o menos, sí. Más o menos, Sí, bueno. sí. Pues me enrollo mucho. A ver. No, pero sigue, sigue. O sea, a ver, ¿qué más nos puedes decir de tu libro? ¿Qué es lo que te ha llenado más cuando lo escribías? Esta es una buena pregunta. Bueno, yo creo que cuando escribes un libro, aquí hay escritores, porque reconozco algunos de ellos, se pasan muchas horas de solitud y bastantes crisis. Cuando intentas expresar todo lo que llevas dentro y también investigas porque tienes que decir, bueno, pero esto ¿dónde lo he sacado yo? ¿No? O a veces te vienen ideas, ¿no? y dices, bueno, pero espera un momento, ¿esto dónde lo he aprendido yo? O simplemente me ha venido en la cabeza o lo he escuchado en algún sitio. Hay momentos en que realmente pues, vives en soledad, pasas crisis, hay momentos en que dices, bueno, esto no me lleva a ningún lado, no sé por qué estoy haciendo esto. Pero, ¿sabes lo que es importante? Y que al final, si lo puedes compartir, si realmente lo puedes llevar a alguien y poder compartir todo lo que has sacado dentro de ti, ¿no? y te has quedado en paz, ¿no? Porque hay una cierta paz que deviene después de haber terminado un proyecto de este calibre. Me acuerdo que hubo un momento, claro, este libro empezó con una estructura de 6 partes y luego cuando empecé a revisar, porque ya pensaba que lo tenía, ¿sabes? Y dije, ya tengo el libro, ya lo tengo. Empecé a revisarlo y dije, no tengo nada, esto no está. y además pasé una crisis profunda, ¿no? Tuve que parar todo lo que tenía, ¿no? Y dije, esto no sé a dónde voy, aquí faltan cosas, esto no está bien. Y entonces, pues de esas 6 partes pasó a 9 partes y 2 anexos. Y entonces fue como ir cerrando todo un ciclo, ¿sabes? Cuando algo se cierra, ¿no? Y entonces te das cuenta que sí, que ya lo has conseguido, ¿no? Y lo que me hace ilusión, por una parte, es saber ese sentimiento de que te quedas en paz. Y la segunda cosa es llevarlo, digamos, a vosotros. Poderlo compartir. Porque si no lo puedes compartir, entonces, ¿qué tienes? ¿Te retroalimentas a ti mismo con tu propio ego? ¿Eso es de lo que va? Lo importante es poderlo transmitir. Y si sirve, y si a lo mejor pues ahí hay una palabra, una frase, o todo lo que nos has comentado en el prólogo, Alex, ¿no? Si algo te resuena y te ayuda a responder tus propias preguntas o a plantearte nuevas preguntas, ¿no? Y hacer tu camino, pues digamos que esto ya cumple con el propósito del libro, ¿sabes? Genial. Alex, no sé si quieres comentar alguna cosa más, hacerle alguna pregunta. No, yo diría que la bondad del libro es esta, ¿no? Que precisamente habla 2 lenguajes que son analógicos y que uno resuena desde la experiencia subjetiva, con todos los matices que tiene. Porque, ¿qué es la supraconsciencia? Pues lo que eres cuando renuncias a la creencia de que eres alguien. ¿Qué es la supraconsciencia? La presencia que está fuera del espacio y del tiempo. Porque en realidad el tiempo no existe. ¿Cuánto dura el instante presente? El pasado es memoria, pero era presencia. El futuro es proyección, pero será presencia. Entonces resulta que igual que la materia no existe, el tiempo no existe. Entonces, ¿qué hacemos aquí?
es un juego. Entonces la supraconsciencia es el juego compartido de todos en pura potencia. Pero también lo puedes ver desde la perspectiva de la materia, ¿no? Y lo puedes ver, entonces lo que Josep María te hace es repartir cartas para que juegues. Para que juegues. Si la persona ha hecho un trabajo interior de meditación o incluso ha hecho un buen viaje con enteógenos, aunque no es lo mismo, pero hay analogías, o incluso ha tenido algún momento de arrobo o revelación regalado por la gracia o por lo que sea, sentirá que el libro es un colega que le cuenta muchas cosas. No hace falta tener conocimiento profundo del lenguaje matemático, físico. Si lo tienes, mejor, porque es otro lenguaje. Entonces yo creo que es un libro que apunta fundamentalmente a la intimidad desde el conocimiento. Y eso es muy raro de encontrar. Porque no es un libro que es física, metafísica, meditación y psicología, y lo tiene todo. Es un libro extraordinario. Es una pasada. Y también hay algo que quería compartir con vosotros y que para mí es importante, porque a lo largo de los años con la meditación uno pues entra en contacto con un nivel de la existencia donde encuentra orden, donde encuentra unidad, donde encuentra coherencia, donde emerge el conocimiento. Y lo importante es lo que sucede después. Cómo todas estas propiedades no enriquecen tu propia vida, con orden, con equilibrio, con claridad mental, con toma de decisiones, ¿sabes? Pero esto no es una creencia. Resulta que, y esto también lo cuento en el libro, estas propiedades que se revelan con la experiencia de la meditación y se traspasan en nuestra vida cotidiana, y que describe también el lenguaje de la ciencia, se imprimen en toda nuestra fisiología. Si el cerebro, cuando accedes a estos niveles de conciencia pura, entra en resonancia con el funcionamiento de la ley natural. Aparecen estados de coherencia en el funcionamiento de las ondas cerebrales, aparecen estados de sincronía en los hemisferios, se produce neurogénesis con una forma de operar más eficiente y más coherente, y significa que toda nuestra vida resuena con las leyes fundamentales de la naturaleza. Así que es un libro que habla de ciencia, habla de física, habla de la experiencia, habla de neurociencia y de biocomportamiento. Y con muchísima profundidad. Y porque realmente considero que la nueva revolución de nuestra sociedad vendrá por el camino de la transformación de la conciencia. Y eso definirá los nuevos niveles de exigencia con relación a la sociedad desde un punto de vista integral. ¿Tienes alguna otra pregunta? Preguntas a ver. de la audiencia, ¿no? Sí. Si queríamos dejar un poco de espacio a todos vosotros, por si queréis hacer alguna pregunta, y aquí no nos comemos a nadie, o sea que estamos completamente abiertos. Yo tenía un peluquero que me decía, ¿con conversación o sin conversación? Y yo le decía, con conversación, y decía, ¿con controversia o sin controversia? Uno de los tíos más brillantes que he conocido, con controversia. ¡Hala! Pero quiero decir que estamos en familia, que por favor que aquello que os mueva por dentro, o preguntas que queráis ofrecer o comentarios que queráis hacer, ¿no? Pues para mí y para Alex y para Ángel será un privilegio, ¿no? Poder compartir unos instantes con todos vosotros. Así que tenemos un par de micros aquí. Quien quiera hacer una... creo que es por aquí abajo. por aquí. Hay que apretar. ¿Apretar esto? 2 segundos, creo. Ahora ya se ha puesto en marcha. Oh, Sí. muy bien. Pues a ver, ¿a quién le pasó el micro? ¿A quién le pasó la pelota?
desafiamos a ver quién se atreve. Venga. Vale. No sé si esto funciona. No. Hola, Josep María. Hola, Inma. La haré en castellano, ¿vale? Por si alguien no... Sí, sí, claro. Para llegar a la supraconciencia, primero me gustaría saber si tenemos claro qué es la conciencia y si también tenemos claro la diferencia con la consciencia. Si me explicáis esto, pues... Me pregunto Bueno, yo para diría ti, que a Alex. la supraconsciencia no se llega, ya eres. La conciencia tiene que ver con lo moral, la conciencia con el darse cuenta. La supraconsciencia es básicamente apagar la red neuronal por defecto. Entonces, cuando se habla de consciencia con ese, se hace referencia a que la persona tiene principios. Vale. Por eso se habla del examen de conciencia. La conciencia sin la S, aunque ahora la Real Academia de la Lengua las ha asimilado, se va destruyendo el lenguaje, se va empobreciendo, no hace falta poner la S y se asimilan los dos conceptos, lo cual crea confusión. La conciencia es darte cuenta. Soy consciente de que estoy aquí hablando contigo. La supraconsciencia es un concepto relativamente reciente, que sobre todo se ha incorporado mucho en los últimos años, a partir de ha tenido varias fuentes, una de ellas las experiencias cercanas a la muerte y las vivencias que relataban las personas, que muchos han recogido, especialmente el primero fue Raymond Moody, pero han habido muchos otros como Pim Van Bommel, el doctor Brian Weiss, el doctor Michael Newton, hipnoterapeutas, científicos, Ian Stevenson, que ha documentado 600 casos de niños reencarnados que recordaban vidas anteriores, aunque en realidad la vida anterior no existe como tal, porque todo sucede aquí y ahora. En cualquier caso, la supraconsciencia es esa cualidad que te permite subjetivamente conectar con el campo de infinitas posibilidades. Dicho filosóficamente, es la luz de la caverna de Platón. Todos somos luz, por tanto. Absolutamente. O sea, que no hay Absolutamente. escapatoria. La Gracias. supraconsciencia es la luz, por analogía, que perciben las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte. Y la que tenemos todos cada día. Absolutamente. Y por eso se habla de persona iluminada, Vale. porque es capaz de canalizar ese campo de amor, de compasión, de gratitud, de paz, de serenidad, de creatividad, encarnado en la materia. Molt maco. También se le puede definir como, a otro nivel, y aquí podríamos hablar, conciencia crística. Gracias. Merci. Muchas gracias. Muy bien, vamos para allá. Hola, hola. Hola, Josep María. Hola. Hola, Alex. Yo quería preguntar qué piensas al respecto de esta revolución social que parece que nos va a salvar. Si crees que la sociedad, que la humanidad va a ser capaz de dar este salto evolutivo de la conciencia para salvar este mundo que parece que va un poco a la deriva. ¿Crees que realmente la sociedad en su conjunto va a poder dar este salto evolutivo o simplemente este salto evolutivo lo vamos a hacer o lo van a hacer unos cuantos y los demás se van a quedar al margen? Bueno, es una pregunta realmente difícil. Pero te doy mi opinión. A mí, yo por lo menos lo que observo, porque soy una persona que me dedico a la observación, lo que observo es que la sociedad está de alguna forma evolucionando, está tomando conciencia y está tomando conciencia sobre las consecuencias de las decisiones que se toman. Y es cierto que hay dos grandes fuerzas en esta sociedad. Una es la codicia y la otra es la generosidad. Y en cada momento pues hay unas que van por delante, después ceden, hay otra que va por delante otra vez, ¿no? Ahí es como un juego, ¿no? Continuo, ¿no? entre
entre la codicia, la destrucción, la generosidad y el soporte a la vida. El futuro del planeta, te digo una cosa, a la naturaleza le da exactamente igual. A quien no nos da igual es a nosotros. Porque para la naturaleza cabe todo. Fuera de este planeta no vemos vida, al menos en este sistema solar, tal como la conocemos. La vida es imposible. El espacio nos demuestra que es incompatible con la vida. Y es la naturaleza. Vivimos en un planeta que es un crisol de vida. Y nosotros tenemos la responsabilidad, ¿no?, de hacer que este planeta continúe con esa transformación, con ese nivel de revolución, de entender que nuestras decisiones tienen profundas consecuencias en cuanto al soporte a la vida. Si somos capaces de superarnos, ¿no?, y de gestionar nuestra codicia, pues probablemente el planeta seguirá funcionando. Pero es una toma de decisión, es un darse cuenta, ¿no?, y tomar decisiones al respecto. Yo creo que, y por lo menos lo que me he dado cuenta, es que mi trabajo de la meditación, lo que uno descubre es que se da cuenta de las cosas, es que toma conciencia. Y si tomas conciencia, entonces podrás tomar decisiones conforme a ese nivel de conciencia. Es un reto. No te puedo decir, bueno, tengo una bola de cristal, pero sí que veo que hay una demanda, ¿no? Hay un movimiento de transformación. Empezarte a darte cuenta, ¿no?, de que tal como hemos funcionado, por ejemplo, durante el siglo XX, no podemos hacerlo igual ahora. Creo que sí, ¿no? Y si hay más gente meditando, habrá más gente tomando conciencia, expandiendo la mente y tomando, pues, ese nivel de conciencia y mejorando su toma de decisiones. Y digamos que personalmente tengo la esperanza de que sí, de que al final la propia sociedad, ¿no?, ¿cómo es esto?, gobierne nuestro destino, pero desde otro nivel, ¿no? Desde el nivel de la conciencia, es como yo lo veo, pero está por ver, ¿eh? Ya, no sé, ¿se puede decir algo más de esto? Una vez le preguntaron a Winston Churchill qué opina de los alemanes y dijo, no lo sé, no los conozco a todos. Entonces, esta pregunta es maravillosa, pero tiene mucho que ver con esto y se me ocurren tres derivadas posibles. La primera es que en realidad no sabemos lo que pasará. La segunda, yo convocaría la ley de Pareto, Wilfredo Pareto, economista, físico, matemático italiano, que descubrió la geometría sagrada en todo y postuló la famosa ley de Pareto, 80-20. El 20% de las semillas genera el 80% de la cosecha. El 20% de la ropa que tienes te la pones el 80% de veces. El 20% de tus amistades te aportan el 80% de la gratificación emocional. El 20% de tus clientes te generan el 80% del resultado neto. Esta proporción se mantiene bastante estable en todo. Puede ser 10-90, 80-20, 70-30, pero un poco créalo mucho. Si haces un análisis de los niveles de conciencia de la humanidad, y el que creo que mejor lo hizo fue el doctor David R. Hawkins, un extraordinario psiquiatra que ha escrito obras magnas como El poder frente a la fuerza, Dejar ir o Trascender los niveles de conciencia, entre muchas otras, él calibró que la conciencia humana se mueve en dos umbrales. A uno le llamo la fuerza y al otro el poder. La fuerza son las emociones que generan campos de conciencia individual y colectiva que en lugar de elevar, detraen. Y los campos son culpa, vergüenza, apatía, tristeza, miedo, rabia, deseo egoísta y vanidad.
Y ahí viene Pareto. El 80% de la humanidad está en estos campos de conciencia. La buena noticia, aquí los que estáis formáis parte del 20%, si no, no estaríais aquí. ¿Cuáles son los campos de poder? Porque los campos de fuerza que acabamos de decir son campos de falsedad o de falta de integridad. Es decir, la política que gobierna el mundo, personas intelectualmente incompetentes y sin conciencia moral. Tienen las dos, son idiotas con iniciativa y sin principios. La mayoría, no todos, hay excepciones que confirman la regla. Por otro lado, los campos de poder se establecen a partir de coraje, responsabilidad, propósito, humildad, confianza, amor, entrega, iluminación. El nivel máximo de conciencia en la escala humana es la conciencia crística. Jesús era un hombre, pero encarnó una conciencia elevadísima de amor, de compasión, igual que Buda, igual que Zoroastro, igual que otros. ¿Hay esperanza? Bueno, si miráis lo que decía Joseph Campbell, que se reflejó en la Guerra de las Galaxias, Harry Potter y todas estas aventuras épicas, El Señor de los Anillos, si el mundo no se ha ido a la mierda es porque el poder gana por poco a la fuerza. Porque la moneda tiende a caer. Porque evidentemente si la conciencia, siguiendo esta brillante pregunta, cayera en el campo de la fuerza, nos habríamos autodestruido. Entonces, yo creo que para ser prácticos, esta, que es una de las preguntas, es, no me importa lo que haga el otro. Yo procuraré hacer bien las cosas conmigo, con mi vecino, con la humanidad. Sin intentar convencer a nadie, sin intentar salvar a nadie, sin intentar dogmatizar nada. No prediques, tu gente te está mirando. Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Y probablemente si este señor no hubiera hecho un trabajo extraordinario de investigación y de pedagogía, no estaríamos aquí. Por lo tanto, hay esperanza. Sí. Esto es Àlex Rovira en su punto más habitual. Sí, hombre, que en el ofici de viure era siempre una explicación al final que te dejaba apabullada. Y es genial, Àlex. Tú sabes que yo también te quiero, ¿eh? Vale, más preguntas. Entiendo que después de esta pregunta todo el mundo pueda pensar, ¿y ahora qué digo yo? Pero allí hay una valiente. Totalmente, sí. Bueno, gracias por este libro y por esta posibilidad de estar aquí escuchándoos a los dos, que os admiro profundamente, ¿no? Y yo quiero añadir solamente que mi mundo es la sanidad, ¿no? Y los últimos 4 años he estado trabajando en pediatría. Y claro, yo ahora con todo esto que he experimentado y que tú al inicio lo has dicho, Josep María, que algunos llegamos aquí cuando hemos tocado fondo, ¿no? Que fue mi caso, tú lo sabes. Pero es difícil que te acuerdes de todos los casos con los que has estado, ¿no? Pero yo sí que toqué fondo para llegar a donde tú estabas, que decías que yo lo buscaba y al final te encontré, ¿no? Porque te daba gracias por la posibilidad de haber aprendido a meditar contigo y tú decías, no, yo no he hecho nada aquí, tú lo necesitabas, llegaste y lo has encontrado, ¿no? Pero quería enfocarlo un poco hacia lo de los niños, ¿no? Una vez te pregunté cuál era la mejor edad para empezar a meditar, me dijiste que alrededor de los 16 años y tal, y yo no sé si es esa la edad o no, pero yo creo que si cuando empezamos a meditar, que una de las premisas básicas es empezar a respirar, a escuchar tu respiración y ya solamente con la respiración empiezas a conectarte, si es tan fácil, entre comillas, es que esto tendría que estar en las escuelas, tendría que estar en la sanidad como una especialidad. Tantas especialidades que hay de tantos especialistas, ¿cómo no puede haber una especialidad
que nos enseñe a calmar la mente, a llegar a clase y ya la aceleración que se lleva de ir a clase por un examen o por un mal comportamiento, el bullying y todo esto que hay, que los niños están muy mal, porque lo he podido experimentar en estos 4 años, están deprimidos, no saben qué les pasa, están desorientados, no saben hacia dónde tirar, ¿no? No sé, yo lo que quería era pues añadir esto, ¿no? Decir, ¿por qué esto no empieza desde más abajo? ¿Por qué tenemos que conocerlo a estas edades? En realidad los niños son meditadores naturales, lo que pasa es que los estropeamos. Los estropeamos, sí, los estropeamos. No hay que enseñar a meditar a los niños, hay que evitar joderles la mente. Ese es el gran Joderles problema. Va, esto que dice Alex va por ahí, ¿eh? Realmente va por ahí. Y yo lo que... Es evidente que hay un vacío en la educación. Hay un vacío en cuanto a enseñar los recursos que tenemos y cómo desarrollar nuestra personalidad desde un punto de vista integral. Esto es algo que se reconoce que es así. Sobre los niños, dice Alex, va por ahí porque yo lo que he descubierto es que los niños aprenden jugando y relacionándose. Lo que es importante, siempre lo he dicho, me habéis oído decir, que lo que es importante es que sean los adultos los que hagan meditación, porque son los responsables de crear las condiciones donde puedan florecer. Hay un momento en que empiezas a posicionarte, que es en la adolescencia. A partir de los 10 años, 10, 12 años, ¿no? Es el momento en que, por ejemplo, esa mirada interior puede empezar porque ya te estás posicionando. Empieza a intentar responderte preguntas, ¿no? y empezar a tomar conciencia de tu propia individualidad. Yo creo que es una buena manera, ¿no? Yo tengo muchos alumnos jóvenes, ¿no? Dentro de lo que son adolescentes y periodo del instituto, universidad, por ejemplo, es perfecto, ¿no? Sobre todo instituto, es perfecto. Me acuerdo, aquí tengo a uno de mis hijos, que es Arnau, me acuerdo que Arnau, un día él estaba en el instituto y llegó a casa y me dijo, oye papá, quiero aprender a meditar. Lo pidió él. Y digo, ¿y esto? Es que siento que lo necesito. Y así fue. Así que empezamos un programa de entrenamiento y empezó, digamos, a meditar. El motivo... Yo siempre fui muy... No quise intervenir, ¿sabes? De manera muy insistente, ¿no? No ser demasiado intrusivo, no quise serlo. Pero en ese acompañamiento que le hice para que él pues, hiciera esa mirada interior, descubrí que para los niños tienen otras necesidades con relación a los adultos, ¿sabes? No son las mismas prioridades las que hay, ¿no? Y entonces para él, por ejemplo, era muy importante la gestión del tiempo, con la presión del día en el instituto, y la gestión de las relaciones. Y necesitaba ese nivel de autocontrol, de serenidad personal, ¿no? Pero lo pidió él. Estamos hablando que era una época que él debía tener 17, 18 años, ¿no? Y ahí tengo alumnos más jóvenes también. Pero es cierto, y te diré otra cosa más. También he enseñado a muchos profesores que me han dicho que cuando ellos meditan y llegan a la clase, en función de cómo están, responde la clase. Porque ellos realmente son los responsables. Los niños son como los animales, ¿no? Es decir, tienen una sensibilidad extrema y notan tu estado de vibración. Y responden a ese nivel de vibración. Me decían profesores, oye, tú, ¿sabes que me he dado cuenta que cuando medito y llego a clase tengo una respuesta distinta de la clase? ¿Sabes? Por lo tanto, no es tan importante que los niños mediten por debajo de esos 10, 12 años. Es importante que los adultos mediten porque son los responsables de crear las condiciones para que ellos puedan realmente crecer.
¿no? Y luego llegará el momento en que uno toma la decisión de decir, oye, me voy a hacer responsable de mi propio crecimiento, ¿sabes? No sé si con esto te respondo. Otra pregunta. Sí, aquí hay alguna más también. Aquí tenemos una y luego... Vale. Hola, bona tarda a tothom. Gràcies per el que esteu fent, m'està encantant. I ara, més que una pregunta, el que us voldria explicar, que jo sóc un dels bitxos raros, que vaig estar morta i que vaig tornar. I a mi això m'ha... Ay, perdonaré, no me he dado cuenta. El problema de la lengua materna. Y bueno, estuve muerta, no sé, un par de días, y volví. Y me ha pasado cuando Alex nos está explicando lo de la caverna, los eliminados, etcétera, etcétera, yo me he encontrado que me sentía muy identificada con todo lo que tú decías. Que a mí me pasa todo lo contrario. Y los que me conocéis, de un grupo de networking, me gustaría que quedara aquí. Pues es que yo esto lo escondo porque me da miedo todo y que yo noto que soy distinta, que hay personas y niños con los que hablo a través de la mente y me encanta estar sola y me encanta estar en los bosques y se me acercan los cervatillos y todo. Y yo pienso, no sé dónde estoy, si estoy en esta tierra o dónde estoy, porque me pasan cosas muy raras. Y la verdad es que es muy duro, porque asumir todo esto y empezar, esto me ha pasado hace 5 años, 5 años que me operaron un tumor en la cabeza, pues no sé, me hace a veces que prefiero estar sola con la gente porque me carga la gente, pero necesito de la gente. Y yo no sé, yo te querría preguntar, tú Alex, que yo te conozco de SADE y bueno, y de APD y todas las mandangas. Nunca mejor dicho. Sí, nunca mejor dicho. Es un pozo abierto de sabiduría porque siempre te nombra personas y libros y tal. ¿Esto es normal lo que me pasa a mí? Sí, es normal. Normalmente pero cuando... un extremo muy bestia. No. Normalmente cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte se sitúa en lo que David Hawkins definió la escala. Es una escala logarítmica, no me extenderé. Es fácil de entender, pero en los niveles de poder, básicamente hay 2 campos atractores de conciencia. Y son campos no lineales. Los campos del miedo y los campos del amor. El lado oscuro y los Jedi. Sí, es ¿Okay? que sí. Un momento. Sí. Entonces, cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte, se constata que en muchos casos esa persona hace un campo expansional de conciencia, accede a nivel 500, él lo llamaba amor, 540, amor incondicional, 600, paz, iluminación. Por eso, las personas que volvéis, muchas veces desarrolláis capacidades parapsíquicas, desarrolláis una altísima sensibilidad, hay un cambio radical en la escala de valores y hay una alta sensibilidad perceptiva muy fuerte. Por lo tanto, todos los síntomas que manifiestas forman parte del patrón habitual de una experiencia cercana a la muerte con expansión consciencial, que no se produce en el 100% de los casos, pero sí en el 80% de los casos recordados. En ese sentido, quédate tranquila. La buena noticia, te has vuelto selectiva. Pero una pasada, ¿eh? Con lo cual, hazte una camiseta que ponga tonterías las justas. Exacto. Y detrás que ponga que ya sé de qué va esto. Pero sí que es cierto que cuando... Sí que es cierto que yo me encontré muy bien allí, porque me encontré como una, digamos, Volver a cuesta. mi familia, a seres queridos. Volver cuesta. Joder, Volver perdón, cuesta. sí que cuesta mucho. Cuesta mucho porque esto es denso, pero tenemos que entender que en realidad esto es un juego temporal, literalmente. Ya, pues muchas gracias. A ti, un abrazo. Y aquí delante había... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? Mal, pero... Vale, pues última Bueno, pero teniendo en pregunta. cuenta que el tiempo no existe... Eso claro. Pues última pregunta. Venga, intentaré ser breve. En primer lugar, José María, felicidades por el libro. Gracias. Alex, a ti por el prólogo y por tus intervenciones. Y la pregunta es corta. Es simplemente si hay por ahí tenéis alguna receta o alguna fórmula para
ese colectivo que, como en mi caso, pues sin ningún trauma, pero que es únicamente curiosidad por la meditación, cuando realmente no consigues esa supraconciencia o ese estado de calma o esa paz interior, sé que hay gente que lo deja, se aburre y no cree, ¿no? Y la pregunta es esa, ¿hay alguna receta para ese tipo de personas que abandonan la carrera? A ver, la receta es la meditación. Pero déjame decirte, ¿me oís, verdad? ¿No? Tira de aquí. Tira de aquí. Ahora sí, ya sí. Lo había apagado para que no hubiera acoplos. La receta es la meditación. Pero claro, la clave, mira, sí, la receta es la meditación porque es una mirada a un nivel muy profundo de nuestra existencia, ¿sabes? Y ahí encontraremos ese nivel de orden, pero lo dejamos por el ruido, por el nivel de ruido que tenemos, ¿sabes? Y porque estamos muy acostumbrados a cosas inmediatas. Y no entendemos que la meditación, en esencia, es un gesto. Es un gesto hacia un nivel de silencio interior. Pero lo que nosotros, las personas, no meditamos. Yo no medito por tener una experiencia, ¿sabes? Medito para mejorar mi calidad de vida. Y es a través de un proceso. No es a través única y exclusivamente de una experiencia. Y además es una experiencia compleja porque para experimentar los niveles finos de nuestra existencia, pues tienes que crear las condiciones, tanto físicas, mentales, de entorno, tienes que filtrar el ruido, ¿sabes? Y abrir la experiencia a ese nivel. Pero no hay que olvidar que hay un proceso neurofisiológico que se construye y que permite retener ese nivel de experiencia en nuestra vida cotidiana. Esos valores, ¿no?, de la conciencia, de esos valores de unidad, de coherencia, de equilibrio, de inteligencia creativa, eso tiene que traspasarse en nuestro día a día. Y hay un proceso neurofisiológico de cambio. Entonces, el problema que tenemos es un problema en esencia de impaciencia, ¿sabes? Y por eso, y de falta de comprensión y de conocimiento sobre cómo funcionan nuestros recursos físicos. Entonces, hay que pasar necesariamente por una cierta formación para comprender cómo se gestionan los recursos físicos, cómo filtrar el ruido, ¿sabes? Porque claro, si te pones a meditar y haces ese nivel, esa mirada, pero empiezas a tener pensamientos, malestar físico, aparece una serie de escenarios, ¿no?, que te hacen pensar que tal vez no estás consiguiendo esa mirada de la supraconciencia, ¿no? Pero la supraconciencia aparece como destellos dentro del ruido, ¿sabes? Como las nubes, ¿no? Hay muchas nubes, por tanto el sol no está, pero el sol está ahí. De vez en cuando esas nubes se dispersan un poco y aparecen, ¿no?, y puedes ver el sol, ¿no? Así que hay momentos de la práctica de la meditación que muchas veces, pues, el 80% de las meditaciones pues, pueden ser muy sucias, con muchos pensamientos y que a lo mejor no te gustan, ¿sabes? Y solamente a lo mejor un 20% pues, pueden tener meditaciones de mucha claridad mental, de mucho silencio interior, atemporales, profundas, ¿no?, o incluso menos. Pero no hay meditaciones buenas y malas. Solamente hay meditaciones. O te pones o no te pones. Esa es la clave. Sí que te encontrarás meditaciones que puede que te gusten o que no te gusten. El problema es cuando lo proyectamos con esas expectativas, ¿sabes? Es decir, no, es que si no me gustan, pues no estoy meditando bien. Entonces ahí es donde lo dejas, ¿sabes? Sí, porque no se comprende que no es únicamente una experiencia mental, sino que es un proceso físico que acompaña. Y el gran maestro zen del budismo, Zen Dogen,
decía, no, es que la meditación no es únicamente una experiencia mental, es sobre todo una experiencia física. Yo cuando lo escuchaba decía, no entiendo, no entiendo, ¿a qué se refiere que es una experiencia física? Ahora sí que lo he entendido, porque es un proceso interno que no es únicamente mental, es neurofisiológico. Y tú quieres decir, bueno, pero a mí me gustaría tener experiencias de meditación trascendentales, no todos los días, el 80% quisiera tenerlas. Pues nos vamos a tener que hacer todos monjes y monjas, ¿sabes? Pero con meditaciones sucias también. Algunas, porque incluso, Vale. porque incluso para estas personas, a ver, para que nos entendamos, estamos hablando de campos finos de nuestra existencia. Y para abrir la experiencia a niveles tan finos de la existencia se tienen que crear unas condiciones, ¿no? Si tú te quieres ir, por ejemplo, a ver el cielo profundo, hacer investigación en el cielo profundo, y hay aquí astrónomos porque lo sé, lo mejor es que te vayas al desierto de Atacama. Son como monjes los que están ahí, porque tienen las condiciones para poder ver el cielo profundo. Si tú quieres hacer estudio de la conciencia, quieres estudiar la estructura de la conciencia, tienes que crear las condiciones para hacerlo, ¿sabes? Entonces, probablemente tendrás que vigilar tus niveles de actividad, tus niveles de exposición, la alimentación que tienes, el descanso que tienes, incluso los fármacos que te tomas. Tienes que estudiar, tienes que controlar, digamos, todos tus hábitos de vida para realmente llevar la experiencia tan lejos, ¿no? Pero para los que estamos en el día a día, yo no medito para tener experiencias profundas. Medito porque la vida es mejor después de meditar. Luego vienen las comprensiones del por qué es mejor. Luego vienen las revelaciones, pero no dentro de la meditación, fuera de la meditación. La clave, el objetivo no es meditar. El objetivo es mejorar nuestra calidad de vida. La gente lo deja por falta de conocimiento. No por falta de interés, sino por falta de conocimiento. Y es necesario pues, tener el conocimiento de qué es lo que estás manejando cada vez que cierras los ojos y quieres profundizar en ese nivel de la experiencia. Porque la experiencia de la conciencia pura o de la supraconciencia es algo disponible y abierto a cualquier ser humano. Es un secreto abierto, en serio, es un secreto abierto. Pero hay algo importante. Dentro del espectro de las personalidades humanas nos movemos en 6 arquetipos, 6. Los empáticos sociables, que conectan mucho a través de la emoción. Todos tenemos de todo, todos tenemos los 6. Los empáticos sociables conectan a través de la emoción. Personas cálidas, amables, emocionales. Su código, su interfase, su lenguaje es la emoción. Los metódicos conectan a través del pensamiento, capacidad de reflexión profunda, de análisis, de argumentación. Los creativos conectan a través de la reacción, la provocación y el humor. Los promotores a través de la acción y del logro. Los perseverantes a través de los valores y los meditativos a través de la introspección. En mi experiencia, las personas que tienen la profundidad meditativa de Josep María, de estos 6 arquetipos prevalecen en ellos 3. Por supuesto, el meditativo, valga la redundancia, el perseverante y el metódico. Hay mucha mente. Por tu perfil, yo diría que tu perfil dominante es promotor, eres una persona de acción. Y por lo tanto, si hablamos de meditación siguiendo el paradigma de Josep María, que es extraordinario, la meditación pasa por focalizar una atención fundamentalmente interior, por explorar el campo interior. ¿Cuál es el problema? Que en función del estilo de vida, temperamento, circunstancias, medicación, experiencia, estrés de la persona, esto es un casino, una feria. Entonces lo dejo porque no puedo. Y aunque me salgo de la ortodoxia del maestro, hay otras formas de meditación. La meditación con los ojos abiertos, una meditación contemplativa.
la meditación de solo atención a la respiración, la meditación de la acción, la meditación del artesano, de la persona que pone su foco en eso. A través de otras formas de meditación, que no son las que normalmente se conocen como la meditación, la persona que tiene dificultad para hablar ese lenguaje introspectivo puede encontrar un camino de paz, de sosiego, de realización, que no sigue exactamente el canon de otras escuelas. ¿Me estoy explicando? Y ahí es importante que tú te conozcas porque a lo mejor, por mucho que lo intentes, no lo logras. Entonces te puedes sentir fracasado. No, es que a lo mejor la herramienta, el camino es otro. En lugar de nadar, lo tuyo es caminar. O en lugar de caminar, lo tuyo es ir en bicicleta. Entonces es encontrar cuál es el lenguaje que te permite llegar al código fuente. Y ya para acabar, y para añadir un poco más a lo que dice Alex, simplemente haceros una mención de que la meditación no es una metodología, no es una técnica. Alex ha hablado de que hay muchas técnicas, hay muchas metodologías o caminos, ¿no? Pero la meditación no es un camino, es un estado que se vive. Es un estado de silencio interior y es universal. Y en cada momento lo podéis experimentar. Porque el maestro somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos maestros. Y tenemos la capacidad de tocar ese campo de la ley natural dentro de nosotros mismos de manera consciente. Luego, si nos apoyamos con una metodología, con una forma de trabajo, como comentaba Alex, hay muchas maneras, ¿no?, de hacer esa mirada, ¿no?, de creación de ese estado, ¿no?, físico, mental, donde la mente se expande y se abre a un nivel de existencia universal. Pues nada, lo vamos a dejar aquí porque nos van a echar. No fastidies. Hombre, a ver. Tenemos que felicitar a Josep María, pero no solo por su libro, sino porque hoy es su cumpleaños también. Bueno, ¿O te creías tú que te ibas a librar? es una coincidencia. Curiosa coincidencia. Sí. Muchas gracias, Josep María, Alex. Gracias por darme también la oportunidad de moderar esta presentación. Gracias a todos vosotros y vosotras por vuestra presencia, por acompañarnos esta tarde, por esas magníficas preguntas. Y ahora, para los que queráis que Josep María os firme el libro, creo que tenemos unos minutos. Sí, muchas gracias. Ah, sí, ya aquí tenía pregunta. Y ya para terminar, Josep María, siguiendo un dicho popular, no hay dos sin tres, así que la pregunta es casi inevitable. ¿Cerramos aquí la historia o todavía quedan páginas por escribir? Gracias. Bueno, no me voy a extender con esto, pero te diré una cosa. Este libro no es un libro cerrado. A medida que lo iba escribiendo salían nuevas preguntas. Y sí, supongo que la respuesta es sí, ¿no?, que habrá alguna otra cosa más. Pero ahora mismo, sinceramente, estoy muy enfocado en acompañar este libro pues, para que llegue a las personas como vosotros y que pueda ser algo que os ayude, ¿no?, que haga resonar y hacer emerger ese nivel de conocimiento que os sea útil en vuestra vida. Muchas gracias por estar aquí.